que los chavistas ahora son más magas que los propios trompistas, gente que es más trompista que Trump, más mileísta que Milei. Y bueno, hay un sector que es muy, muy radical, entre comillas, pero solamente por decir redes. Ahora, si reconocen que es la única forma en cómo la realpolitik funciona, no lo quieren reconocer, pero si lo reconocen van a tener que entonces suscribir todo lo cerca de la casa. No hay otra forma. Me dijeron palabras como esta. Si tú vas a decir que simplemente te robaron el teléfono y te golpearon, nunca vayas a decir que fue el gobierno así quien te hizo todo esto. Y mi madre me dice, no, vamos a... Dígalo, hijo. Denuncie todo porque esto usted tiene que saber. Mamá, ya tú sabes lo que se va a venir encima ahora. Claro, nosotros no podíamos enfrentar ese monstruo, pero tú sabes quién nos acompañó en todo ese proceso para hacer la denuncia, digamos que no un Don Nayel simplemente diga algo, sino alguien de peso acompañar a todo el proceso. María Corina. Ahí lo tienen, Eleazar, vale, bienvenido, abogado, politólogo, una gente ahí preparada, ¿no? Eleazar, ¿cómo estás? Pero después te voy a hacer una pregunta aquí que vamos a aclararle a todo el mundo ya de una vez, por si acaso. Claro, a tu orden completamente y a la orden de la audiencia. Saludos a todos. Ese título no es de una caja de todo y no es de late todo y nada de esas cosas, ¿verdad? Porque aquí la gente, mira, de verdad que, concha, le está como fuera. ¿Cuál título? Es más, ¿cuál de todos? No sé, porque ahora esa es la moda. ¿Cuál? Lo sacan en chucherías, Sí. cuestiones, cocosetes. No sé, la verdad, pero por si acaso. Los míos apostillados los tengo, por si acaso tengo que utilizarlos en otro lado. Claro, Todo editado, autenticado y apostillado. Ahora uno tiene que andar así, va a tener que tener el título pegado en la cara, por si acaso, porque como una gente anda sacando títulos chimbos por ahí, eso es delicado. Pero bueno, mira, te presento ante la audiencia. ¿Quieres darnos una breboca de lo que hiciste, lo que estás haciendo en YouTube? Todo para que la audiencia sepa dónde seguirte, cómo encontrarte, qué haces. Porque yo veo tus lives, pero bueno, ellos claro. no. Sí, no, recientemente acabo de abrir unas redes sociales personales. Pueden buscarme como en TikTok, Facebook, YouTube, en X, con el nombre de usuario @EleazarBeta. Okay. Eleazar con Z y B de bueno. Y estoy compartiendo temas políticos, sociales o socioculturales, también económicos, desde una perspectiva más personal. Porque antes venía haciendo un trabajo cristiano, ministerial, compartiendo los mismos temas sociales, pero desde un punto de vista teológico. Y en estas redes sociales más personales quiero abordarlas de un tema más personal. Así que pueden seguirme, estoy a la orden. Y bueno, la página web www.fcultural.com, ahí pueden buscar toda la información de mi trabajo. Listo, buenísimo. A mí me han costado varios de tus análisis, Eleazar, pero yo, ya va, que los muchachos me están diciendo, sí, mis amores, yo sé que Davis está, está corriendo, no, ya está confirmado. Seir montó un audio de la liberación de Davis Correa, el influencer, así que enhorabuena que está en libertad, de verdad que gracias a Dios. Yo sé, muchachos, vamos a discutir todas esas cosas. Bueno. Nosotros vamos a hablar de todo, no sé, piano. Que aquí se desesperan. Si no estoy con la última noticia, Eleazar, a mí me llevan. A ver, a mí me gusta... Acabo de revisar la cuenta bancaria y no me has transferido. Si no me transfieres, entonces no voy a hablar nada. Primero me pagan y después hacemos la transmisión. Eleazar, pero, o sea, no seas así, que a mí tampoco me ha girado el cheque, o sea... no debía decir eso. No, a mí tampoco, así que paciencia, los dos estamos esperando. Es que, tú sabes. Mira, hay un análisis... Que eres operadora política, que está siendo financiada, todo eso te lo han dicho. Es que todo el que apoya a María Corina ahorita es financiado, porque es que al final del día... Yo no sé de dónde saca tanta plata esa mujer, para financiarnos a toditos, imagínate. Ni Rockefeller, o sea, una cosa increíble. Sí. Pero bueno, hay una campaña, ¿no? Yo la he visto, es mayoritariamente en X. Pero se ha trasladado, porque sabes que siempre corre, de allí sale un rumor y otro rumor y otro rumor. Y a mí me gustó muchísimo la explicación que tú diste en un live, eso fue hace algunas semanas, que hiciste, donde hablabas del músculo político, la gente que sí tenía y la gente que no, y cuáles eran las excusas y cuáles no, ¿no? Precisamente porque hemos visto personajes tratar de aparentar un liderazgo que realmente no se sabe de dónde nace. Entonces, yo quisiera que nos dieras un poquito de ese análisis aquí a la comunidad, que creo que va a ser muy enriquecedor. Claro, con gusto. Sí, de hecho, mi programa que está recién abierto, ¿no? Se llama Social Confusos, que creo que es uno de los calificativos que le dan a la izquierda en algunos países.
social confusos, así dominan a los socialistas. Y yo pensaba que mi contenido iba a ser para responder a todo lo que es la izquierda, el colectivismo, socialismo, etcétera. Pero yo no sé qué pasa con el algoritmo de X que me están bombardeando. Es ese grupo ultra opositor que yo los he calificado como derechairos, también a los otros le dicen chairos, dicen que son de derechas, pero se comportan como izquierdas. También los califico de magachairos porque son más trompistas que Trump, resulta, Pero ahí y se más mixean, mileístas que Eleazar. Milei. Ahí se mixean, porque ahí entran. Ahora el nuevo Sí, chavismo también es maga. Ahora el chavismo es maga. Esa yo no la no, sabía. Esas son cosas increíble. que uno Ok, se el entera. nombre de mi programa quedó perfecto. Social confusos. O sea, no sabemos qué es lo que está pasando. Todo está tan confundido que los chavistas ahora son más magas que los propios trompistas. Gente que es más trompista que Trump, más mileísta que Milei. Y bueno, hay un sector que es muy radical, entre comillas, pero solamente por redes, que cuestiona el trabajo de María Corina Machado, cuestiona el trabajo de Vente, cuestiona el trabajo de la oposición, y se dicen que son de derecha, pero cuando uno entiende un poco cómo funciona la Realpolitik, son personas que no pasan de ser un lobby, se están tomando fotos con personas en el exterior, con Milei, con asesores, ex asesores de Trump, gente de derecha, pero en la realidad eso no sirve de absolutamente nada, al menos de que tú tengas una estructura política, lo que conocemos como músculo político, y una de las cosas que le he dicho, a ver, ustedes tanto que critican a la oposición y a la MUD, ¿cuál es la única forma de sacarlos del juego? A esa MUD que tanto critican y dicen que son socialistas. La única forma es competir con ellos, como lo hizo Donald Trump con unas primarias, como lo hizo Javier Milei con unas primarias, y tener más músculo político, tener más liderazgo. Si no se pasa por ese proceso, esa gente siempre va a estar allí. Entonces resulta, yo les digo, que esa gente que ustedes califican de socialistas son más eficientes que ustedes, porque por lo menos tienen músculo político, tienen estructura, convencen a la gente de alguna forma, y eso es lo que les quiero decir. Ahora, si reconocen que es la única forma en cómo la Realpolitik funciona, no lo quieren reconocer, pero si lo reconocen van a tener que entonces suscribir todo lo que ha hecho María Corina. No hay otra forma, que es recorrer el país de estado en estado, de ciudad en ciudad, convencer a la gente, levantar una posición que estaba completamente decepcionada, frustrada, y solamente por hacer eso le critican todo, el discurso, que si era motivador, Y o para sea, lo se la pasó cual con X no hay personas. excusa, discúlpame que te ataje, Eleazar, pero no hay excusa de persecución, porque sabemos que María Corina ha sido perseguida desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bajo la persecución, construir todo un liderazgo. Eso es algo que a mí me Mira, parece importante. jamás en la historia, y esto nunca me va a cansar de repetirlo, yo admiro mucho a María Corina Machado, la conozco personalmente, jamás en la historia, por lo menos de América, se ha visto una mujer levantando una oposición como lo ha hecho María Corina y tener el liderazgo de una oposición en frente de un totalitarismo, no una dictadura, que tampoco se ha visto una mujer enfrentar a una dictadura, mucho menos a un totalitarismo, que serán como los nazis, los fascistas, como lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua. Nunca se ha visto una mujer en las peores adversidades. Nunca has visto en América, y tú sabes que lo que digo es verdad porque cuando María Corina salía a recorrer el país, le trancaban las autopistas, tenía que meterse por caminos verdes o hasta por ríos, se quedaba en un hotel, clausuraban el hotel donde ella se quedaba, si comía en un restaurante, cerraban el restaurante donde ella comía, en las peores adversidades de estos 27 años. O sea, la tiranía ya, en estos tiempos se quitó ya todo el disfraz y atacó de frente. Primera vez en la historia de América que una mujer se enfrenta a un monstruo de este calibre y termina venciéndolo. Por eso, sin lugar a parecer exagerado, estamos hablando de la mujer más valiente de Venezuela y probablemente la mujer más valiente del mundo en los últimos tiempos, sin quitar el mérito de la gente. Porque no hay una población más libertaria que la venezolana. Tenemos récords de protestas del 2000 en adelante, siguiendo cifras, por ejemplo, del Observatorio Nacional de Conflictividad Social. Increíble la cantidad de protestas en todos los estados, en todas las ciudades. Cada vez que hubo necesidad de salir a las calles para demostrar que estamos en contra de este régimen, la gente salió. Así que María Corina es una héroe de la libertad, premio Nobel de la Paz, la mujer más valiente del mundo, así la califico yo, y Venezuela, la población venezolana, es la más libertaria en el sentido de que nunca se ha arrodillado para buscar su libertad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, Eleazar, yo siento que a raíz o a partir del 3 de enero ya veníamos con ciertos actores, ¿no? Que yo quiero comenzar a esto a hacerle, ¿no? La de la cebolla. Vamos capa por capa, porque la gente termina confundida y utilizan. Veo la estrategia, que es una estrategia bastante usada por el chavismo, que es básicamente mezclar mentira con verdad. Y allí te confundo y te entretengo, ¿no? Entonces, ya han surgido no solo actores que se han manifestado frente a la posición de María Corina desde hace mucho rato y han hablado muy mal en contra, sino que están actores que estaban de la mano
están actores que de alguna manera unos niní que no dicen adversarla, pero sí al final del día están haciendo una posición en contra. Y a mí me gustaría que la gente entendiera cómo ves tú estas posiciones, ¿no? Porque con todo el respeto del mundo. Uno quiere pluralidad política, a uno le gustaría ver cómo otras personas que hacen crecer liderazgos y por qué no. Es el ejercicio natural y normal en una sociedad democrática de la política. Es perfecto. Pero en este momento, a mí me parece eso como confuso, porque tú me dices que vivimos en una democracia normal, yo te creo. Pero eso no es la situación actual de Venezuela. Entonces, ¿cómo empiezas tú a pelar esa cebolla? Sí, en primer lugar, lo que acabas de decir, no es el momento para estar discutiendo sobre temas accesorios que son completamente vanos y estériles, al menos que no alcancemos libertad primero. Discutiendo por cosas absolutamente accesorias. Es extraño que hay personas que para tratar de realizar una crítica, entre comillas, a María Corina, se dediquen a eso todos los días, a toda hora y prácticamente a 24/7. Que es lo extraño, porque uno está consciente de que en la política la crítica siempre debe ser bienvenida. Pero cuando tú entiendes la coyuntura que estamos atravesando, que sin temor a ser exagerado es quizá la última oportunidad que tengamos para alcanzar libertad, y tiene fecha de caducidad esa oportunidad, ante la dimensión de lo que estamos librando en Venezuela, que es uno de los momentos más importantes de nuestra historia, ponerse a discutir por esas cosas accesorias, y además que sea tan insistentemente todos los días, a toda hora, ya eso me parece parte de un lobby financiado con el propósito de dividir la oposición, porque ese es el trabajo del régimen. Lo esperamos naturalmente de los que serían adversarios de María Corina, adversarios naturales, pero de una gente que se dice opositora, que debería presentar un proyecto, una estructura, un músculo, se dedica solamente a hablar de María Corina. Definitivamente creo que son personas que están siendo financiadas para eso. Y yo les tengo todas las falacias. Tú dijiste que eran como medio mentira. Esa es precisamente la falacia, una mentira que parece verdad, pero no lo es. Y yo las tengo todas, las podemos discutir acá, todo lo que dicen de María Corina, porque como yo era coordinador de formación de 20, yo sé lo que se enseñaba dentro de 20 y sé cómo tergiversan las cosas allá afuera y me encanta discutir y refutar todas esas falacias. No, y es que está buenísimo, porque es que una cosa que nos ha sucedido, yo creo que ha sido quizás un gran error, y lo asumo de esa manera, de la mayoría de nosotros, es que creer que porque las declaraciones y las acusaciones son tontas, uno dice, ¿quién va a creer eso? Eso es una tontería. Pero al final del día, hay gente que sí empieza a creerlo y se vuelve una bola de nieve. Y cuando tienes una gente Sí. tratando de argumentar algo que viene, que comenzó con un comentario muy tonto, que fue malintencionado, que pensamos que no se iba a tomar en cuenta, y creamos, ya tenemos campañas montadas en base a estas tonterías de las cuales estamos hablando, que dijimos, ay, ¿quién le va para eso? Y aquí estamos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta también el escenario que estamos viviendo, no solamente desde ese ámbito, sino que hay muchas otras cosas que también juegan, ¿no? Y en este caso, yo tengo mi visión al respecto, pero me gustaría ver la tuya, porque a partir del 3 de enero comenzamos a ver lo evidente y lo que no es. Y lo que no es ha empezado a rumorarse en estas mismas campañas, donde empieza, bueno, pero es que María Corina está adversando al presidente Trump porque le está diciendo que no hizo el trabajo completo. He escuchado hoy a uno por ahí, que de él sí no era lo suficiente, que tenía que hacer más. Pero María Corina está diciendo que las elecciones son en 10 meses. Eso es presionar al presidente Trump y él no puede estar de acuerdo con eso. Yo tengo mi perspectiva, pero a mí me gustaría escuchar la tuya. Sí. Sobre el tema de las elecciones, incluso cuando citamos bien las palabras de María Corina y no nos dejamos llevar por los medios amarillistas que utilizan esto para validar un sesgo, ella lo que dijo que el tiempo de preparación de unas elecciones se puede dar de 10, 11, 12 meses, desde el momento en que se decida que va a haber elecciones, que eso puede ser mañana, dentro de un mes, 2 meses. Ella no está hablando que desde ahorita a 10 o 11 meses va a haber elecciones, sino que el proceso desde el punto de vista técnico puede tardar ese tiempo. ¿Cómo tergiversan? Diciendo que ya está colocando fecha para las elecciones, lo cual es completamente falso. Una falacia de mono de paja. Lo otro que mencionaste fue decir que se está en contra del plan de Trump, porque por lo menos en Venezuela se está protestando. Pero es que el propio Marco Rubio dijo que nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. Y es dentro del plan de las 3 fases de Marco Rubio estaba la liberación de los presos políticos en un periodo de tiempo corto, lo cual no se ha cumplido. Entonces, de hecho, los familiares, las personas que están protestando para que liberen a los presos políticos, están suscribiendo lo que los propios Estados Unidos, a través de Marco Rubio, están fomentando. Y dijeron que teníamos que hacer. Oponernos sería decir que no, que los presos políticos, es decir, si queremos
torpedear el plan de Trump, más bien deberíamos estar diciendo no liberen a los presos políticos, porque fue Estados Unidos quien insistió en liberar a los presos políticos. No, y la otra Y de grande, hecho, Eleazar, la reunión bipartidista. ¿Cómo sí, María Corina se va a reunir con los demócratas? Sí. Creo que de Realpolitik saben muy poco, pero dale, dale que tú sabes más allí que yo. mismo, allí mismo es donde yo les digo que son más puristas, más trumpistas que Trump y más mileístas que Milei, porque hay unos que son ultraconservadores y otros que son ultralibertarios. Se dicen libertarios, se dicen que apoyan a Milei, pero el propio Milei recibió a Edmundo González en la Casa Rosada en Argentina, porque ellos critican a Edmundo y le dicen que es socialista. Entonces la primera crítica tiene que estar enfocada en Milei, que nos recibió como presidente de la Casa Rosada. No es mentira que son más mileístas que Milei. Y el propio Javier Milei dice que María Corina es su amiga, que es una héroe de la libertad, la fue a acompañar para recibir el premio Nobel, pero ya sabemos que ya no pudo ese mismo día, sino unos días posteriores. En fin, y el mismo caso con Trump. Vemos a un Trump que llama a María Corina, estuvieron en una reunión, ya sabemos todos estos congresistas cubanos que de verdad tenemos que ponerles nombres a autopistas venezolanas con sus nombres, porque me refiero a María Elvira Salazar, Marco Rubio, Carlos Jiménez, Mario, son cubanos y saben lo que hemos pasado nosotros, y ellos apoyan directamente a María Corina, la ven como un liderazgo increíble, dicen ojalá en Cuba tengamos un liderazgo parecido. Así que es impresionante que son más puristas que Trump, cuando vemos que Trump y el propio entorno de Trump está vinculado a María Corina. Ellos hablan de una transición hacia la democracia. El propio Marco Rubio dice que sin el liderazgo de María Corina esto no pudo haber ocurrido, porque una de las cosas impresionantes que pasó en el Congreso de Estados Unidos, cuando Rand Paul, un libertario, increpó a Marco Rubio y le dijo, ustedes capturaron a un presidente legítimo, increíble que un libertario diga eso. Y la respuesta de Marco Rubio fue, Maduro no es presidente legítimo. Y Trump, ni las tropas, ni la fuerza militar, ningún gobierno extranjero da legitimidad. La legitimidad o ilegitimidad viene de la población. Claro. Y eso es gracias al liderazgo de María Corina. Si María Corina no organiza una posición y se muestra con actas, que somos mayoría en proporción, 30% a 70% a 30%, no podríamos estar hablando de que hay un presidente que es ilegítimo y por lo tanto no tiene inmunidad. Y como no tiene inmunidad, pudo ser capturado sin decir que se violaron las leyes. Así que no hay que sacar estos dos elementos de la ecuación. Si se saca uno de estos dos elementos de la ecuación, no hay transición. Por un lado, el poder de Estados Unidos, Donald Trump, para sucumbir al régimen, es necesario, y por otro lado una posición organizada mayoritaria para legitimar un nuevo gobierno. Sin estos dos elementos no hay transición y los interesados en dividir estos factores es el régimen. Las dos cosas son necesarias. Y es que efectivamente yo creo que la misma, la misma narrativa se cae sola, porque cuando a ti te dicen, no, es que María Corina se reúne con los demócratas. Bueno, yo creo que un gran éxito de que María Corina se reuniera con los demócratas en el Senado es que nosotros no vimos ni siquiera a un solo demócrata decir lo que dijo Rand Paul en el Senado hacia Marco Rubio el día de las declaraciones. Nadie dudó de la legitimidad del ataque. Nadie le hizo contra... Y yo creo que eso es producto también del trabajo de María Corina Machado en reunión con toda esta mesa bipartidista que de alguna manera u otra está haciendo el trabajo que es facilitarle las cosas a la administración del presidente Trump. Entonces yo creo que quizás dejarnos llevar por toda esta narrativa, yo a veces digo, bueno, pero es que la gente lo ve con una emocionalidad que quizás yo no comprendo. También puede ser, no voy a decir que puede ser que yo no comprendo la emocionalidad del momento, ni puede ser que no me dejo llevar, pero hay mucha gente que sí está callando, Eleazar. Yo me sorprendo. Sí. He visto esa pregunta Sí. en muchos lados. ¿Por qué María Corina se reúne con los demócratas? O sea, ¿de verdad? A ver, yo creo que por lo menos hay un sector venezolano, hay gente que puede preguntarlo legítimamente y uno lo entiende y con una explicación, y si están buscando la verdad, pueden comprender cómo funciona la política. Pero hay una gente que son puristas de cartón, que se ve que nunca han hecho política y no entiende que ni la política interior ni la política exterior funciona con un purismo ideológico. ¿Ustedes se imaginan al presidente Trump basando su política exterior bajo un purismo ideológico? No se estuviera entendiendo con Delcy Rodríguez, por ejemplo. No se hubiese reunido con el norcoreano o con Putin, por ejemplo. Claro. ¿Ustedes se imaginan a Javier Milei ganando con solamente libertarios en Argentina? Imposible, porque son una minoría. Así que los que alegan purismo en ese sentido se ve que nunca han hecho política de verdad. Y además, es verdad que en Estados Unidos los demócratas y republicanos son de verdad enemigos, esto hay que confesarlo, pero tampoco es falso que hay demócratas en Estados Unidos que sí quieren libertad para Venezuela genuinamente. Son contextos que hay que particularizarlos bien, así como hay republicanos como Rand Paul, que se objetó al plan de Trump en Venezuela. Así que si hay El único. demócratas y republicanos... ¿Perdón? El único, de paso. A mí me sorprendió. Sí, ¿no? Y Rand Paul, dicen que Ron Paul, el papá, y Rand Paul, que es el hijo, son libertarios, son como un ejemplo de lo que significa ser libertarios en Estados Unidos y son republicanos adversando a Trump. Es decir, aunque tengan muchas diferencias en política interior, eso no significa que republicanos y demócratas quieran que Venezuela sea libre. Y pueden incluso discutir en las formas, porque el demócrata de repente
iba a querer algo diferente en cuanto a cómo tenía que hacerse la política exterior en cuanto a Venezuela. Pero están de acuerdo en que hay que sacar a Maduro. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Igual con la oposición en Venezuela. ¿Qué nos interesa qué ideología tienen las personas ahorita? Si lo importante es ser una mayoría para sacar al régimen. Y después, en el contexto adecuado, competimos electoralmente. Ahí sí importa la ideología que tenga un partido político y quién vaya a ganar. Pero para articular fuerzas y salir del régimen, no hace falta un purismo ideológico. Si el criterio va a ser un purismo ideológico, jamás el régimen va a salir del poder. Jamás un candidato político va a ganar ningún cargo público. No solamente Y es que no estás peleando en el ámbito político, parte. Elazar. No estamos peleando en el ámbito Exacto. político porque hablemos de ideología y sabemos muy bien que el régimen no profesa ninguna ideología política. Sabemos que eso es un entramado criminal, pero de ideología conoce poco porque ideologías no vimos el 3 de enero, ideología no hemos visto posterior al 3 de enero. Tenemos a gente que dijo jamás el imperio nunca y ahí los tienen. Fueron a visitarlos, le Exacto. tuvieron que rendir pleitesía para hacerle firme y darles el petróleo. ¿Dónde está la ideología? No existe. Entonces vamos a pelear o de una manera sana o seguir jugando a una política que no es política, porque al final es un grupo criminal. Es una falacia de agrupación. Es discutir sobre temas que son extemporáneos. Yo no estoy diciendo que la ideología no importe, sino que una cosa es articular fuerza para salir del régimen y otra cosa es una contienda electoral que solamente vendría después de que salga el régimen y después de que se conforme una transición. Allí es donde importaría, mira, qué ideología está promoviendo cada partido político y cada persona va a votar por las convicciones que tiene. Pero eso es un escenario distinto. La transición tiene su fase. La fase número 1, que es salir del régimen, allí hay que articular fuerza independientemente de la ideología que se tenga. Ahora, Eleazar, articular fuerzas, pero cuando a mí me plantean, yo me estoy poniendo en la posición de los que están allá abajo comentando. Cuando a mí me Perfecto, mejor así, plantean me encanta. articular fuerza y significa que yo voy a tener que articular fuerza con un montón de gente que les anda haciendo el juego diciendo que son oposición, a mí yo me asusto, me da como cosita. Explícame eso, ¿cómo es eso? Sí, hay varias críticas que realmente no son críticas, son falacias. Número 1, mira, cuando se habla de salir del régimen, una de las falacias más grandes es decir que María Corina estuvo en contra de una intervención militar, el uso de la fuerza. Esa es una, ¿no? Y es completamente falso, porque si nos remontamos al 2000, no me acuerdo si es 22 o 2020, cuando 20 estaba promoviendo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el R2P, y el propio enviado de Donald Trump, Elliot Abrams, le dijo que esa campaña de María Corina era realismo mágico, porque estaba haciendo una campaña para que intervengan humanitariamente en Venezuela, y la gente hoy dice, ella está a favor de una salida del régimen a través de elecciones, completamente falso. Lo que pasa es que no saben distinguir la naturaleza de los conflictos. Una intervención militar en un sentido clásico, lo cual no pide María Corina y tampoco lo quiere Donald Trump, y esto sí es muy importante entenderlo, y es porque la línea que se bajó de Estados Unidos era esa. Una intervención militar en un sentido clásico es cuando, además de sacar a la cabeza, como lo hicieron con Maduro, se ocupa un país, se busca controlarlo para que haya un cambio de régimen. Eso requiere por lo menos la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, como ocurrió en Irak, para que Estados Unidos junto a los aliados entraran, y las cosas no salieron muy bien, porque después de que se sacó la cabeza, se derrocó al tirano, hubo un caos dentro del país que terminó gestando y articulando enemigos fuertes de Estados Unidos como Al-Qaeda e ISIS. Donald Trump no quería ese escenario para Venezuela y por eso se oponía a una intervención militar. Ahora, eso no significa que se está a favor de otro uso legítimo de fuerza, que no es una intervención militar propiamente, sino que es, como lo llaman acá en Estados Unidos, Law Enforcement Operation, que es una operación de seguridad particular de los Estados Unidos sin requerir la aprobación del Consejo de Seguridad, porque Maduro va a ser juzgado con ley americana en tribunal americano. Y esto se confunde un poco porque una de las características de este tipo de operaciones es que se enfrenta a narcotraficantes. Pero en Venezuela los narcos son el Estado. Eso hace la situación más compleja. Y como los narcos son el Estado, controlan fuerzas armadas. Y como controlan fuerzas armadas, hizo necesaria la operación Fuerza Militar para desarticular la defensa, por lo menos como ocurrieron el 3 de enero, que desarticularon la defensa venezolana. Entran y el grupo Delta Force, el grupo élite, que también es militar, captura a Maduro, pero luego es llevado al buque anfibio Iwo Jima y se lo entrega a la DEA. De ahí en adelante es una operación policial. Por eso cuando le decían a Rubio, violan las leyes internacionales, no, es que no saben ni siquiera lo que están hablando, estamos actuando unilateralmente, bajo nuestras propias leyes. No es una intervención militar, es una operación de seguridad de los Estados Unidos. Cuando María Corina decía, no queremos una intervención militar, no significa que no estaba a favor de una operación policial. Con esto se jugó mucho para decir que María Corina quería salir solamente
a través de elecciones y no quería la fuerza. Claro, y porque aprovecho de aclarar. ella dijo boots on the ground, creo que ese fue el término exacto. Y eso significa para los, porque de paso también es la descontextualización, Eleazar. O sea, eso fue una declaración Sí, para medios americanos, para el consumidor y el oyente americano, que le estaba preguntando básicamente a la correcto. chica, vas a usar nuestros recursos de los taxpayers, o sea, los que pagamos impuestos, para ir a meterte en tu país. O sea, eso es lo que tú estás pidiendo. Y ella, no, ya va, este momentico. Yo no quiero boots on the ground, yo no quiero botas en el suelo. Lo que para mí, como de repente hablante y persona que vive en este país, yo te puedo decir, bueno, ella no quiere una invasión, digamos, propiamente establecida. Ahora, jamás habló, no quiero que Trump haga nada, porque lo estaba pidiendo. Exacto. Y gracias por recordarlo, porque es una de las diferencias también que hay entre intervención militar en un sentido clásico y una operación de seguridad. En la operación de seguridad hay, desde el punto de vista de criminalidad, atentados en contra de Estados Unidos, que ya sabemos que en el caso de Maduro está siendo juzgado por ser un narcoestado, pues un narcoterrorista. Y por esa sola situación Estados Unidos puede actuar unilateralmente, por su propia seguridad. Claro que el interés de Estados Unidos va a ir, por supuesto, a la par del interés de Venezuela en ese sentido. Pero que María Corina dijo que no estaba a favor de una intervención militar, además que ya se lo habían dicho, obviamente, son así con Marco Rubio, ella no iba a ponerse la soga en el cuello de decir que era intervención militar cuando le estaban diciendo que no iban a intervenir militarmente. La estrategia de Trump fue una operación de seguridad. No significa que siempre se estuvo a favor del uso legítimo de la fuerza para sacar a Maduro, definitivamente. Entiendo. Ahora, Elezar, yo veo también otro tema, ¿no? Y es que nosotros logramos alinear, digamos, nuestra... Porque, claro, tenemos 27 años hablando de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, y nadie nunca daba un centavo por eso, a nadie le importó. Y para muestra un botón, miremos otros escenarios globales donde ocurren cosas terribles y realmente la comunidad internacional, ay, sí exigimos, mira, aquí está este papel bien bonito, llévatelo. O sea, a nadie realmente le ha puesto un coto a ningún país por cometer crímenes en contra de sus ciudadanos, lo que me parece una falla global, pero eso no es lo que estamos hablando en este momento. Sino lo que yo digo o lo que estoy planteando es que coincidimos en nuestros intereses. El interés de seguridad del presidente Trump coincidió con la causa venezolana. O sea, nuestros intereses se alinearon perfectamente, no fue por los derechos humanos, no, fue precisamente porque se veían afectados y quienes lo afectaban eran los mismos que nos afectaban a nosotros. Ahora, yo veo que en este momento la gente se siente como que, oye, mira, pero faltó pero faltó la otra, pero la gente tiene una sed justificada, no solamente de justicia, sino también una sed de democracia, de querer ver un cambio real en el país. Y la verdad es que la gente ya está harta y asqueada de ver a esta banda de criminales haciendo lo que les da la gana, ¿no? Eso es, yo creo que el punto es para todo el mundo. Yo creo que todos estamos hartos, ¿no? Pero al final del día, muchas personas dicen, bueno, pero ¿y si a Estados Unidos realmente le conviene más dejar a Delcy allí porque la puede controlar? Y todo queda así y llega y, ¿sabes? El escenario fatalista típico al que estamos acostumbrados los venezolanos. Van a dejar a Delcy ahí porque les es más conveniente y entonces Donald Trump va a perder el Congreso y ya no va a poder hacer nada y se van a quedar por siempre otra vez. O sea, ¿sabes? El típico escenario fatalista, ¿no? Pero es una realidad. La gente lo piensa. O sea, ¿qué le decimos? Sí. Bueno, los dos escenarios que estaban planteados para salir de Maduro era una intervención militar, que es importante, lo dije por encima, ¿no? ¿Por qué no se procedió de esa manera? Porque el caos que genera internamente en un país es completamente impredecible. Hablamos de muertes, y no de pocas muertes, de muchas muertes, no solamente en Cuidado con Caracas, la sino palabra desvivimiento. prácticamente. Desvivir. No uses esa palabra porque nos bajan. La cantidad de recursos inmersos que tiene que invertir Estados Unidos para realizar esa operación, el costo político, el costo electoral, y además que no hay ninguna garantía porque el totalitarismo en Venezuela tiene tentáculos dentro y fuera del país. Iba a ser una operación sumamente compleja, sin ninguna garantía, y por esa razón fue que Donald Trump, de hecho, si tú lees su libro, él siempre actúa de la misma forma. Él da primero un golpe con el puño en la mesa, demuestra fuerza, y después busca negociar forzando una negociación. Eso fue lo que hizo con Maduro. Una operación increíble, de verdad que ni siquiera en las películas de Hollywood se puede explicar tal perfección. Ellos están todavía soñando, teniendo pesadillas con esa operación, me refiero al régimen, y después de esa demostración de fuerza, está tratando de forzar, esto ya lo sabemos, a los que quedaron, para que se cumplan esas tres etapas que el propio Marco Rubio anunció: estabilización, transición y elecciones. Es una vía distinta. Quizá nosotros nos imaginamos una transición con el mundo interino, nosotros mismos guiándola, pero tenemos que ser honestos en que ellos tienen la fuerza, de facto la tienen, las instituciones las controlan todavía, y Estados Unidos realizó una estrategia distinta que por supuesto vamos a estar apreciando si está funcionando o no. Para mí está funcionando. De hecho, el día de ayer pasó algo que fue crucial, ese regreso de los cubanos médicos, gente de inteligencia, de seguridad,
cercanos al régimen que regresen a Cuba. Eso es crucial. Eso es una señal muy clara de que todo va en serio. Por supuesto que no hay nada garantizado. Y me imagino que también dentro de los asesores de Trump le estarán diciendo, bueno, ya tú estás comerciando con ellos, lo que importa son los recursos, que eso es normal en geopolítica. Es mejor negociarlo con Estados Unidos que con Rusia y con China, que ellos están apoyando el socialismo. Siempre se va a tener que negociar los recursos con alguien. Pero por otro lado también hay un sector de influencia de Donald Trump que les dice, mira, ya dimos la palabra. Son 3 fases. Y además, lo más importante, ya esto es un análisis más electoral, ya sabemos que las elecciones en Estados Unidos son el 3 de noviembre y parece que Trump no está muy bien en las encuestas con la comunidad latina, pues le favorecería una resolución importante en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, de tal manera que la comunidad hispana vuelva a tener confianza en Trump y lo más probable es que sea algo contundente que tenga que pasar en Venezuela para empezar a articular una transición. En definitiva, estamos en el terreno de la especulación, pero lo más importante se hizo. Ya Maduro está preso, se está forzando y todos los días estamos viendo noticias. Va a depender de la presión que ejerce Estados Unidos en Venezuela. Y lo bueno es que no es el régimen que lo está haciendo voluntariamente, es Estados Unidos y las cosas con Estados Unidos son diferentes. Aquí la palabra sí tiene valor. Aquí tiene un costo político, un costo electoral, todo lo que está ocurriendo. Y de cierta manera que estén los demócratas incluso presionando y criticando todo nos favorece. Porque si algo le va a terminar de hacer callar las bocas a las demócratas es que termine el régimen de salir. O sea, esa presión de los demócratas de estar de acuerdo o no con las cosas que hace Trump, la única forma en que Trump les termine de callar la boca es, bueno, vamos a salir del régimen. Y estamos en ese proceso. Yo creo que dentro de las próximas semanas o un mes, 2 meses, va a haber una decisión importante. Y esa va a ser la designación de unos nuevos rectores del CNE. Cuando esa noticia salga a la luz pública, porque es algo importantísimo para la transición, empezar a auditar otra vez los registros, cuando esa noticia salga, ya se ve que todo está encaminado hacia una transición. Y hasta que termine de liberar a los presos políticos. Pero hasta ahora solamente podemos especular en lo que vaya pasando cada día. Sí, y yo creo que es un escenario bastante interesante. Yo estoy de acuerdo contigo en eso de que el trabajo a mí me parece algo impecable, tanto desde el punto de vista de Trump como desde la mismísima María Corina. A esto hago énfasis en el hecho de que la causa venezolana se haya transformado en algo bipartidista, ¿no? De alguna manera u otra. Yo creo que se supo llegar, ¿no? A esta porción de las que también es importante porque, oye, mientras menos críticas recibas y la presión que están ejerciendo es una presión que quizás termina de manera positiva para nosotros, ¿no? Influencia de una manera positiva, es lo que veo, y por lo menos no genera más piedras en el camino a la estrategia que tenga el presidente Trump, lo que a mí me parece bastante positivo porque sabemos qué tan difícil puede ser el tema bipartidista aquí. Ahora, en cuanto a lo que suceda, yo sé que hace algunas semanas salió la noticia y se dio un poco de difusión sobre el tema del gobierno de tecnócratas, ¿no? De que también era una opción en Venezuela, algo similar a lo de Gaza. Y ahí vuelvo al tema de alinear nuestros intereses. O sea, quizás para mí, lo estaba discutiendo hace unos días con un magistrado, yo veo eso como una opción que para mi punto de vista favorece la reinstitucionalización del país. O sea, digamos esa fase 2, ¿no? Donde hablamos de esa reconstrucción, para mí, quizás esa sea the way to go. O sea, ese sería un camino importante porque cuando hablamos de tecnócratas es eso, es las personas especialistas en sus áreas que vuelvan a básicamente reconstruir el país. Que sabemos que no va a ocurrir mientras toda esta gente siga teniendo un aparato. Eleazar, tú no puedes ir a reconstruir un partido político en este momento en Venezuela. Y así en todos los campos, ¿no? Porque el aparato de seguridad básicamente está tomado. Entonces, ¿cómo ves tú ese escenario? Porque yo siento un vacío, o sea, entre el escenario que estamos viviendo hoy y ese escenario electoral donde queremos ver campañas justas, una María Corina Machado haciendo pues lo que mejor sabe hacer y llegando a unas elecciones donde tenga legitimidad en todos los aspectos y podamos definitivamente movernos hacia una transición efectiva. Ahora, hay un vacío en el medio, ¿no? ¿Cómo ves tú ese mientras tanto? Ese vacío que tú estás mencionando, la única respuesta que tiene, desde el punto de vista pragmático, es que se cumplan todas las fases de una transición. Ahora pueden haber ciertas negociaciones forzadas, más que todo, ya sabemos que no es voluntario, porque este régimen siempre fue enemigo de los Estados Unidos, y por más que Donald Trump pueda operar de cierta manera con incluso ciertas empresas privadas que sabemos simpatizan mucho con Trump, eso no se compara en nada a una transición con un nuevo gobierno que por lo menos consagre el Estado de Derecho, la institucionalidad, para que haya verdaderamente un libre mercado. Y María Corina lo dice muy claro, la palabra aquí clave es confianza. Si no hay confianza en un país, la inversión, no solamente en términos de intercambio petrolero, la inversión que hace falta en todos los niveles, en todas las áreas económicas, cuando me refiero a niveles nacional, regional, municipal, sabemos que no solamente basta con el petróleo, eso solamente puede ocurrir cuando finalice
todas las etapas de la transición y tengamos un nuevo gobierno. Y honestamente, no es por hacerle campaña a Maricoina, pero es que Venezuela tiene un proyecto liberal. Su propósito es una república liberal, promover el capitalismo, el libre mercado, y es lo más parecido a las convicciones que históricamente ha tenido los Estados Unidos. Incluso Vente habla de privatizar PDVSA, privatizar grandemente las empresas que están a cargo ahora del Estado. Y a diferencia de los otros partidos de oposición, Vente sí tiene, digamos, esa convicción de promover la filosofía liberal, y eso es lo que le conviene más a Estados Unidos. Yo creo que ese bastante puede ser llenado cuando haya una transición y tengamos un nuevo gobierno que dé garantías completas para que haya libre mercado. Claro, y es que precisamente, pero vuelvo al punto, y discúlpame que te den círculos, pero yo sé que tú me puedes responder, y yo sé que tú te estás aguantando responderme, yo lo sé, no me des vueltas. Yo no veo, así como te dicen aquí, yo no veo a un Jorge Rodríguez escogiendo nuevo gente para el CNE. Yo no veo a un Capriles votando por unos rectores justos, digámoslo así. Como, Sí, ahí es cuando donde digo el estudiamos vacío, ¿no? sí, cuando estudiamos transitología, que es la rama de la politología, que se encarga de estudiar cómo regímenes despóticos, específicamente totalitarismos, no dictaduras, totalitarismos, han transitado hacia la democracia, me refiero a países como Ucrania, como Checoslovaquia, como Alemania, etcétera. Estas condiciones incluso no se dan plenamente, pero bajo la presión suficiente pueden terminar gestando un nuevo gobierno. Es decir, no tiene que haber unas condiciones perfectas en la transición, y menos a sabiendas de que esta gente quiere tiempo, quiere evitar o ser encarcelados como Maduro o exiliarse, están buscando su mejor escenario. Incluso la información que yo manejo de esta gente es que están a favor de la transición y un proceso de democratización para que ellos queden como de cierta manera impunes de todos los delitos que han cometido. Pero con mediana institucionalidad, mediano control en la transición, lo más importante es que se demuestre que haya un nuevo gobierno, que creo que eso lo tendríamos más que ganado, porque si en condiciones adversas sacamos en proporción 70-30, con la tutela de Estados Unidos, un proceso de transición y un nuevo gobierno, ya ahí sería como un borrón y cuenta nueva, porque no estaríamos hablando solamente de elecciones presidenciales, estaríamos hablando de elecciones generales. Presidencias, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, consejos legislativos estadales, municipales. Es una reconfiguración completa del Estado venezolano en todos sus niveles. Y ahí está la clave, que la transición conlleva a nuevas elecciones. Solamente con unas elecciones generales, así como lo acabo de mencionar, podríamos desplazar el sistema criminal que se ha enquistado de una forma tan profunda en Venezuela. Si no, no va a ser posible. Si nada más elegimos un presidente. De hecho, se tiene que aprovechar de una vez en términos de tiempos y de recursos. Con elecciones generales, sacamos de tajo por lo menos de manera muy fundamental todo lo que se ha enquistado en Venezuela en términos de Todos los economía. cargos Por de eso la elección transición, pública. todos los cargos de elección pública y en Nada de eso tiene consecuencia después legitimidad, o sea, tú lo sabes también como yo, nada de eso tiene legitimidad. sí. Ahora, aquí hay algo muy importante, Leonela, es que en términos pragmáticos, si nos ponemos muy rigurosos, y esto no quiero que se me entienda bien, es verdad que todo el régimen Les vienen a es una espichar el tiranía globo, muchachos, comunista. les vienen a espichar el globo, prepárense. Sí, porque tenemos que ser conscientes en términos pragmáticos también. Y a veces en política hay que ver qué posibilidades tenemos de lograr las cosas también. El régimen es, para mí, satánico. Es la peor tiranía que hemos tenido en Venezuela en toda su historia. El régimen más corrupto, uno de los más corruptos del mundo para mí. Si somos estrictamente rigurosos, todo el que ha formado parte de esa administración es cómplice también de todo este desastre que han causado en Venezuela, porque están de cierta manera apoyando un régimen que es ilegítimo, corrupto, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos aplicar justicia así, como filosóficamente lo discutimos, pues yo creo que no tendríamos ni los recursos, ni la estructura, ni la logística, ni los centros penitenciarios para meter a tanta gente encarcelada, honestamente, porque estamos hablando de un sistema que está enquistado en todas las estructuras de poder. Aquí hay 5 poderes, con esta nueva constitución son 5 los poderes, a nivel nacional, regional y municipal. Estamos hablando de 335 alcaldías, estamos hablando de instituciones en todas partes de Venezuela, y hacer una justicia, depurar un país así tan puristamente es prácticamente una utopía, siendo sinceros. De hecho, si mientras más empujemos esa pureza, que en términos de justicia, de verdad que si es por mí, todos merecerían estar encarcelados. Pero en términos pragmáticos, eso es sumamente complejo si no tiene en cuenta también los costos políticos, los enfrentamientos que pueden haber, las rebeliones. Por eso se trata de hacer las cosas lo más inteligentemente posible. Claro, aquí Desarticular la cabeza que ya se hizo. aclarando que no estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, muchachos, no se me vayan a asustar. Estamos hablando de delitos comunes, por si acaso. Exacto. Es un proceso que va a llevar su tiempo, y tenemos que ir de alguna manera jerarquizando qué es lo más importante y para ir desmontando, porque desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista material, de recursos, desde el punto de vista humano, cuando tenemos en cuenta la dimensión de lo que significa este totalitarismo en Venezuela, es algo sumamente complejo. Ni Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, la principal potencia nuclear y bélica del planeta, se atrevió a realizar una invasión para desarticular
por lo compleja de la situación, mucho menos podemos esperar. Os digo esto para concientizar un poco acerca de la dirigencia política, que criticamos mucho, pero cuando entendemos lo que significa un totalitarismo, a veces tenemos que tener en cuenta también lo que se puede hacer y no se puede hacer. Porque si no estaríamos idolatrando a los políticos. No, no son los Avengers, no son superhéroes. Nosotros mismos no podemos hacer nada porque ellos tienen armas. Y tampoco los dirigentes políticos pueden hacer las cosas tan idealistas como nosotros creemos que pueden ser, porque hay pujas políticas, hay coyunturas, hay una situación muy delicada, y pienso que los que están entendiendo esto de mejor manera, y por cierto, son los que tienen más experiencia en este tipo de conflictos, son los Estados Unidos, y las cosas están saliendo bien, creo yo. Ya lo más importante se hizo. No estuviéramos hablando así nosotros hoy en día, así riéndonos con esta alegría porque si Maduro no hubiese sido capturado. Las esperanzas cambiaron. Solo hace falta que pasen una semana, unos meses más para que tomen unas decisiones importantes, sobre todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, que termine de salir los presos políticos, o poner una fecha a las elecciones. Si se le coloca una fecha a las elecciones, obviamente todo va a estar encaminado hacia allá. Yo te voy a robar un poquito más de tiempo porque hemos tocado demasiados temas interesantes que yo creo que es bueno para que la gente se los lleve claro. Pero no quiero dejar dos cosas por fuera y la tercera sí te la puedo dejar para otro programa para que vuelvas y vuelves. Ahora, Perfecto. no quiero dejar de tocar el tema amnistía a presos políticos. Yo siento que hay una gato por liebre ahí extraño, ¿no? Quizás muchos no se animan a discutirlo. Entiendo que hay un ala de juristas, como por ejemplo el magistrado, que no se anima ni siquiera a discutirlo demasiado porque dice, o sea, muchos magistrados te dicen, mira, yo te puedo hablar de esto, pero al final del día yo no voy a legitimar una asamblea ilegítima, ¿no? Que es el lado institucionalista de nuestros juristas, que lo respeto también muy bien. Pero yo siento que a efectos prácticos es conveniente discutirlo, porque la gente quiere entender de qué va esto, cómo se come. O sea, me estás diciendo que ahora va a salir un gentío, pero me ha sacado un agente y no ha habido necesidad de esto. Me dice que Estados Unidos lo quiere, pero realmente te lo pidió Estados Unidos. O sea, te pidieron una amnistía o te pidieron que liberaras a los presos. O sea, ¿cómo ves tú todo este proceso de amnistía? Estoy de acuerdo con todas las personas que han dicho que no hace falta una ley para liberar a los presos políticos. Las dudas son completamente naturales al saber que quienes van a regular todo el proceso es el propio régimen que nos ha encarcelado y nos ha reprimido. Yo sé que sí, esto está ocurriendo obviamente por la presión de los Estados Unidos. Aquí el factor determinante va a ser esa presión de los Estados Unidos. Yo creo que si Estados Unidos pidió una ley para que haya como un marco jurídico para poder realizar las excarcelaciones, incluso como en mi caso, yo tengo un expediente abierto. Yo no puedo quedarme con ese expediente abierto porque no puedo sacar un pasaporte para regresar a mi país. Este tipo de experiencias y muchas más, si se hizo por la petición de Estados Unidos, entonces creo que el régimen está cometiendo uno de los peores errores que puede cometer porque constituye prácticamente una burla en el caso de que sea una petición de Estados Unidos. Y la información que yo tengo es que Marco Rubio sí está bastante enojado por esa ley de amnistía, porque obviamente hay medios de comunicación que lo están reseñando, que realmente es una máscara que ellos van a manejar a discreción, y ellos van a poder decidir a dedo quién sí y quién no, qué casos sí y qué casos no, y creo que Marco Rubio está completamente enojado, pero anda en otros conflictos. Ya sabemos que Estados Unidos tiene múltiples escenarios internacionales que entender. Incluso yo lo veo positivo en el punto de vista de que ha sido un tremendo error en que ellos mismos lo formularan de esa manera. Para que haya un poco de credibilidad, lo que tuvo que haber por lo menos una comisión de verdad independiente, y ellos no lo nombraron, son los propios tribunales que se encargan de encarcelar a los opositores los que van a llevar todo el proceso. Así que yo creo que Estados Unidos va a reaccionar. Obviamente ahí la presión de la gente es fundamental, y coincido con las personas que dicen, no hace falta ninguna ley, así como encarcelarlos también pueden liberar. Si es una petición de Estados Unidos, ellos mismos tienen que saber que prácticamente se están burlando entonces de esa petición, porque no tiene ningún sentido que ellos creen una ley que lo van a ejecutar a conveniencia de ellos. Y obviamente, una de las cosas que se dice que la primera que va a ser perjudicada es la propia María Corina. Imagínense. Así que, y bueno, ya se sabe que... ¿Quieren una ley para todos? Los que están adentro, pero casualmente esa ley no beneficia a ninguno de la dirigencia política. Es como raro, ¿no? Dejaron salir algunos, lo dijo el mismo Jorge Rodríguez, no lo estoy diciendo yo, no fue amnistía, fue bajo la gracia, el indulto. Eso lo dijo él, no lo dije yo, no, porque yo les digo a ustedes que eso no salía por amnistía, que el caso de Guanípar no estaba publicado en Gaceta de la Amnistía, no sale, pero aquí me pelearon, yo lo dije, bueno. Ahora él está diciendo que él salió por bajo gracia, bajo indulto. Entonces, la dirigencia política en Venezuela, evidentemente, a raíz de esta amnistía y de lo que dicen sus mismos artículos, ahí no aplica ni la dirigencia política, ni los comunicadores, ni nada de eso, porque todo el que habló del 3 de enero, que pidió, que celebró, que formuló, que facilitó, que le dio la gana, que pensó, que tuvo un sueño con Trump, o sea, todo el mundo está excluido. Sí. Todo el mundo está excluido. Es una realidad. Al final del día, esta ley es para algunos discrecionalmente. Yo la defino como una opción a un indulto jurídico.
Para mí es eso. Ahora, no aplica para la dirigencia política. Y de aquí es donde quiero abrir el otro tema. ¿Cómo Vente como organización política? Yo sé que tú estás un poquito desligado por estar en el exilio, básicamente, pero ¿cómo se están planteando la organización ciudadana, la reestructuración de las bases? O sea, se está trabajando en eso porque yo creo que es muy, muy importante en este momento que eso ya se esté ejercitando. Sí, correcto. Creo que es público y no sabemos qué se pudo haber negociado dentro de una conversación privada. Lo público es que sí fue condición liberar a los presos políticos. Si Estados Unidos puso como condición o no una ley para que haya un marco jurídico para las excarcelaciones, no lo sabemos. Pero yo tenía alguna inquietud que en el sentido de que después de que se formulaba esta ley, en unos días liberaran a todos de una vez. Como era la excusa para la cual no hayan liberado a todos, pero eso no está pasando. Yo decía, vamos a esperar que pasen unos días a ver si ellos estaban colocando como excusa tener ese marco jurídico, pero no lo están. Si en algunos días van a ser liberados todos, bueno, resultó positiva la ley de amnistía. Pero a como se están desarrollando las cosas, no para nada. Los van a manejar a discreción. Y para mí es una burla a los Estados Unidos y ellos tienen que estar enterados de todo lo que está ocurriendo. En términos de organización, Vente Venezuela, yo soy ahorita simpatizante, no afiliado. Estaba en la coordinación de 20 Mundo de Formación, pero ya no. Obviamente se está creando un trabajo de cuadros internos en el entendido del contexto que estamos atravesando, pero vislumbrando el futuro de una transición. Obviamente no es lo mismo hacer política en términos de una democracia consagrada que hacerla ahorita. Pero sí hay que organizarse previamente para que cuando llegue la coyuntura estemos lo mejor preparados posible, porque estamos hablando de una reestructuración completa del poder y no es algo que se organiza de un día para otro. Así que Vente está trabajando en ese sentido. Estamos trabajando en formar los cuadros, en reestructurar, y cuando se llegue el momento de una transición, pues ya hacerlo de frente, los que terminen de estar encarcelados que salgan, los que están fuera del país regresen, y organizarse para una transición, que son dos cosas diferentes. La transición en sí es compleja, y después el proceso electoral para cambiar toda la estructura del Estado en todos los niveles. Ahí estás viendo, Eleazar, no sé si conoces a Carmín. Carmín, hola, bebé. Hola. Buenas, buenas, buenas. ¿Puedes prender Hola, la Lazar, ¿cómo estás? Ay, puedes prender la cámara, por favor, y gracias, que esto va a salir en mi canal de YouTube. Gracias, ay, qué linda. Carmín, bienvenida. Feliz. Cuenta, ¿Qué ¿tienes más? ¿Cómo preguntas estás? para Eleazar? Aprovechalo. Eleazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Eso Muy cuando bien. Carmín no Desde el tiene. 3 de enero, mi semblante cambió completamente. Si no, No, me imagino, sí, de bueno, verdad que con todo lo que está la pasando, la expectativa liberación de cambió. presos políticos, todo lo que está pasando en Venezuela, pues obviamente el semblante cambia bastante y espero que ya liberen a todos los demás que están todavía presos, pues. Ya, ¿ustedes se Sí, conocen? ya me quedan pocos amigos que están presos políticos. Pocos. Tenía bastantes amigos encarcelados, me quedan como 2 o 3 que conozco que están todavía encarcelados y Dios mediante pronto salgan. Sí, ojalá de pana. Yo soy súper pendiente de lo que está pasando en Venezuela también, pero bueno, ahorita estoy más con el tema de Jalisco ahorita, pero sí Ay, estoy súper pendiente. no podemos dejar de discutirlo, echen el cuento que está pasando en Jalisco, porque la gente también pregunta y ya hemos hablado suficiente de Venezuela. Eleazar también me dijo, hoy, bueno, pero Leonela, hoy está es Jalisco. Ok. Ese es el boom de hoy, sí. Sí, o sea, Sí, ¿qué es sí, lo que está sí. pasando allá? Échenme el cuento porque yo no sé nada. Ustedes dos que saben más. Conchale, vale. Hay un narcotraficante que está siendo buscado internacionalmente, 10 millones de dólares. Tenía puesto en su cabeza que se llama El Mencho. Estaba siendo buscado en México. Y nada, lo agarraron las fuerzas del gobierno de mexicano, lo abatieron, lo encontraron a punto de montarse como que en un taxi y lo abatieron. Y justamente cuando lo abatieron, pues obviamente su cartel se volvió loco, empezaron a quemar de todos lados, empezaron a quemar carros, el Costco, agarraron los aeropuertos, los hospitales, de verdad que un pocotón de cosas, pues. Pero es bien raro. 15 millones, 15 millones. Es bien raro porque realmente yo no había visto la iniciativa, más allá de entregar a ciertos personajes, no sé qué opinan ustedes, Eleazar, no sé, pero más allá de entregar a ciertos personajes, yo jamás había visto a Sheinbaum realmente hacer algo en contra de los carteles. Yo creo que es Yo una creo que presión. esto es producto también de la presión que está ejerciendo Donald Trump en contra del Ujú. narcotráfico para evitar un poco este conflicto en Estados Unidos. Definitivamente México enfrenta uno de los episodios más significativos hoy en día en la lucha contra el crimen organizado, me atrevo a decir en décadas, porque este Mencho era el líder del cartel de Jalisco y bueno, ha sido batido por el ejército mexicano y es considerado uno de los hombres más poderosos en términos de narcotraficantes y buscados del mundo, con una recompensa por 15 millones ofrecidos por Estados Unidos. Y obviamente aquí la situación se vuelve muy delicada porque los carteles controlan armas inclusive más poderosas que los que pueda tener un cuerpo de seguridad. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Hay rebelión, están tomando ciertos puntos como Costco, creo que hay unas estaciones de servicio también donde están siendo quemadas. Y obviamente no queremos eso para ningún país. Pues ese es el problema del narcotráfico, que tienen
un poder bélico increíble y cuando se combaten ocurren estos conflictos. Pero creo que todo esto, si Donald Trump está metido en el asunto, si fueron conversaciones internas entre el presidente de Estados Unidos y el presidente mexicano, pues obviamente esperamos que esto termine en buenos términos, porque lo que tengo entendido, yo aquí en Estados Unidos pregunto a todos los mexicanos cuál es el principal problema que tiene México y es los narcotraficantes, que son los que financian a las campañas para que lleguen los propios gobernantes. Imagínense lo complejo que es esto. Pero es una Claro, batalla que se ahora está el top, desarrollando y esperamos que sea positivo para la libertad y la paz y se termine de desmontar un poco esta estructura criminal. ahora el top 1 de los buscados es Diosdado. ¿En serio? Ya después Sí, de este, hay el top nexos. De los más con recompensa, creo que es el mayor recompensa ahorita. Hablando digamos, cosas claves que puedan ocurrir para que se termine de empujar una transición. Hemos hablado de tantas cosas. Esa es otra que es definitiva. Que capturen a Maduro, a Padrino. Si los terminan de capturar, definitivamente creo que las cosas se van a encaminar más rápido. De hecho, yo me sorprendo que hasta ahora no lo han hecho. De verdad que me... a la única Diosdado. razón Yo por creo la que cual no todo lo el han hecho, mundo. Todo el mundo sí, se sorprende. De porque que el no propio capturen. Marco Rubio cada vez que habla se le nota las ganas que tiene de meterle mano a Algo, Diosdado, que tiene que matar, que tiene que enfrentar algo la más justicia. profundo está pasando ahí que no sabemos con Diosdado. O sea, controla algo que Trump tiene o quiere, o algo más profundo está pasando ahí con Diosdado, porque me parece muy raro que hasta el momento sea el que no lo hayan agarrado. O sea, si tienen a Tarek, tienen a Maduro, tienen a esa persona que te anda como que más o menos poniéndote trabas con todo lo que le vas mandando a Delcy, y es la persona que te pone trabas en todos los aspectos en Venezuela, y sea la persona que no has agarrado y tienes 25 millones de recompensa por él. Yo siempre he sentido que hay algo como que más profundo con tema de Diosdado, en aspecto de que algo controla, algo maneja él, puede ser el tema de todas las Fuerzas Armadas, sí, pero no sé, hay algo ahí que me ¿Y si parece me raro. pongo conspiranoica? ¿Y si está ¿Cuál es tu colaborando? conspirativo? ¿Cuál es tu...? Ponte. ¿Y si está colaborando? Mira, no lo descarto. También. Pero no a lo interno, Porque o sea, entiéndase esto, no a lo interno, a lo externo. ¿Y si está colaborando, entregando sus colegas del mundo narco? ¡Ey! exactamente. Eso no se descarta. La mejor forma de desarticular toda esa pudredumbre es a través de la propia cabeza. Y si él mismo se ofreció para tener un exilio dorado, lo que sea, claro que hay tiempo para darnos cuenta si esto es verdad o mentira. Pero en fin, son especulaciones, pero tiene que haber una buena razón por la cual no lo hayan capturado de verdad. Y esa es una de esas buenas razones que podría ser. Y Sí, yo creo que tiene que haber una razón demasiado heavy, la verdad. no, y algo, o sea, yo creo que estamos, tú te entenderás un poco conmigo en este aspecto, pero ustedes como politólogos, ambos dos, también me pueden dar luces, pero ¿cómo vamos a ver? Ya se habla de que están pidiendo cabezas acá, ¿no? En Estados Unidos. Estamos hablando de 9, 7, publicaciones acá ya difieren, pero al final del día un gentío que está pedido y una legislación venezolana que impide métodos de extradición a través de la Constitución, por lo menos formalmente como lo conocemos. Que hay tratados internacionales, sí los hay, que pudieran aplicarse también, pero implicaría una serie de procesos. ¿Cómo ustedes ven esa colaboración? ¿Cómo Delcy va a doblarse para no partirse? O sea, yo hasta ahí es donde tengo problemas con el análisis, porque digo, ¿cómo? Pero yo estaba leyendo que Estados Unidos, como tal, iba a agarrar una carta que se firmó con Venezuela en 1929. Es un No sé si tratado. me puedes corregir un poco, Eleazar, pero creo que es un tratado de extradición, que es el tratado como de extradición de 1929, y que sí puedes extraditar a políticos más o menos así como Diosdado, ese tipo de cosas, haces algún tipo de tratado. Pero no sé si realmente sea así, la verdad. Sí, eso No, lo es comentaron. vieja, es del 1929, 22. por ahí, Sí. 1920, Lo por que ahí. dice es que entra en conflicto con la Constitución porque la Constitución Ujú. vigente dice que se prohíbe la extradición de venezolanos. Pero yo creo que hay que Exacto. percibir ciertas señales para saber cuánta es la presión de Estados Unidos hacia una transición. Por ejemplo, el caso de Guanipa, que salió. Lo volvieron a capturar y después prácticamente el día siguiente lo liberan. Ese tipo de señales hay que apreciarlas porque primero que cometieron un error en capturarlo. Tenían que liberarlo plenamente porque Después ese de que es el llegó el mandato general, de Eleazar. Estados Unidos. Después de que llegó el general. Exactamente. Exactamente. O sea, si es por el régimen, lo hubiesen dejado ahí un mes, 2 meses, pero al día siguiente lo sueltan con libertades plenas. Nosotros sabemos que bajo cuerda en política, eso no es casualidad. Eso es que hay una presión real de los Estados Unidos para conformar una transición. Y lo que ocurrió ayer, insisto, no sé por qué no le han dado la importancia ni la cobertura que se merece. Que los médicos cubanos, que los escoltas y sobre todo la inteligencia cubana salga de Venezuela, eso es sumamente crucial. Quienes entendemos que toda la operación de control en Venezuela, toda la ideologización viene de Cuba, las estrategias, que Estados Unidos se encargue. Es más, es que a nadie se le había ocurrido eso en una transición, pero ayer eso empezó a ocurrir y creo que hay unas fotos que están publicando de cómo van saliendo por los aeropuertos. Eso Ajá. habla de que verdaderamente hay una transición. Porque Que lo están manejando calladito, de lo Eleazar. contrario, ¿para qué?
¿Perdón? Lo están manejando muy calladitos. La única publicación fue de Reuters, pero eso está prácticamente bajo cuerda, lo tienen calladito. Pero esa noticia porque es tan Reuters- fundamental como la liberación de los presos políticos, porque no puede haber transición si ellos están controlando prácticamente la decisión de la inteligencia en Venezuela. Eso fue sumamente importante. Yo creo que sí vamos por buen camino. De verdad, no es como lo esperábamos, no es lo ideal, pero sí tenemos razones para estar contentos con todo lo que está pasando. ¿Y cómo ven ustedes a sus amigos de Code Pink allá en Venezuela? No A mis se amigos peleen, no no se entendí peleen por responder. No se peleen por responder. De verdad. No entendí bien. Code ¿Cuáles Pink, amigos? Code No Pink. entendí bien. La gente de Code Pink en Venezuela. Los de Code Pink. Los de. No sé de quién está hablando. Los honestamente. propagandistas. ¿Quiénes son ellos? Los propagandistas Ok. de Free Palestine y toda esta gente, los que hacen las manifestaciones afuera de la cárcel de Maduro, que liberen a Maduro. Ya. Ay, pero eso es. Tú le preguntas a cualquiera que está ahí, ninguno es venezolano. ¡Ey! Propaganda en inglés. Que están allá haciendo Y propaganda. chinos y vainas así, nada. Pura vaina pagada, pues. Ellos Sí. fueron los que le entraron a Marco en el Senado y le hicieron la protesta dentro del Senado cuando estaba dando las declaraciones. Esa misma gente. Yo lo que me pregunto Es que la política aquí en Estados Unidos es vistosa. O sea, no es como la de Venezuela, es muy distinta. De pana, es que analizar las dos es completamente Toca. muy distinto. Porque aquí sí, porque es que aquí en Estados Unidos es como demasiado de vista, no es que aquí hasta en el Congreso hay una ley y todo te sacan arrestado si eres diputado de la Asamblea. Cuando no quieres votar o cuando estás en negación de votar, te sacan así arrestado y te sacan de la vaina si eres diputado. Es mucho show, aquí es todo como show. Vainas así, igual pasa tipo con las marchas y con las vainas así. Por ejemplo, las marchas es puro show, si te meten en el Senado es puro show. Es diferente que en Venezuela, pues en Venezuela sí, o sea, es como que sí pasan las cosas y es radical, pero aquí es más por show, pues. Es más que todo el escándalo mediático que acarreó eso y por eso es precisamente que lo financian. Pero sí es verdad, en Estados Unidos pasa eso. ¿En qué parte se encuentran ustedes, Estados Unidos? Yo estoy en Florida. yo no digo, pero estoy en el medio. Ah, Porque fuiste perseguida en Venezuela. Yo estoy en Texas. O sea, Ya respondiste, creo yo, con eso. no, pero no. a mí me pasaba No, lo mismo, eso es yo antes estaba en Missouri, pero no decía dónde estaba, pues. Sí. Pero, Ya. Y ella se va para Florida y ahora sí dice que ya está en Florida. No, Claro. todo el mundo. Horrible. claro, ¿qué voy a hacer? O sea, tipo, estoy aquí, pues, ¿qué voy a hacer? No, ni modo, ya, ni modo. Pero bueno, lo cierto es que sí he visto que hoy se han dado bastantes excarcelaciones. No tengo el número todavía, voy a buscar acá en Foro Penal. Quedaban 400 y no, todavía detenidos. Sí, tengo Ok. entendido que eran 400 y tanto. Ayer, la última vez que vi las cifras, hoy no han dado cifras porque están esperando, me imagino que termine el día para hacer el recuento. Dice que hasta las 5 de la tarde hora Venezuela se habían verificado 14 presos políticos liberados el día de hoy. Y estaban verificando otros más. O sea, tampoco es que uno lo ve así porque, dice son 4 de una vez, son 2 de una vez, pero realmente a comparación de la cifra total, 20 personas no es demasiado. Sí. Quisiéramos que fueran todos, la verdad. Ellos también lo usan estratégicamente. Si lo sacan a todos, ellos saben que lo que van a crear en Venezuela es un ambiente de celebración, de fiesta. Tantas personas que iban a regresar a tantos estados prefieren ir soltándolos poco a poco, incluso con lo que pasó con Juanito, pues fue un aprendizaje para ellos. Ahora menos los vamos a soltar, Claro. no, vamos a soltarlos poco a poco para evitar, porque cada quien está saliendo, está haciendo caravanas cuando llegan a sus estados y están tomándose fotos. Y obviamente la contraria va a ser soltarlos poco a poco para evitar todo eso, todo ese escándalo. Y la hora que lo sacan también, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Claro. Es como para no tener ningún tipo de celebración en lo absoluto, pues. Sí, sí. Ay, Dios mío, pero bueno, yo creo que ojalá los veamos a todos libres de verdad, con excusa o sin excusa de amnistía, porque bueno, es lo que al final del día uno quiere y ya está súper mega confirmada la liberación de David Correa. La gente preguntaba de verdad mucho por él, comediante que su familia mantuvo el caso en silencio por su misma seguridad. Yo les voy a colocar el audio aquí para que nos digan, porque la gente está vuelta loca. Estuvo en el helicoide por un poco más de 17 meses, ya bueno, en libertad, agradecido con todos los que estuvieron muy pendientes, pidiendo por nosotros, levantando la voz por todos los presos políticos, seguir en la lucha por la liberación de todos los que están allí todavía. Gracias de verdad con todos los que han sido esa voz valiente para que nosotros no nos quedáramos solos. Y bueno, estoy bien de salud, gracias a Dios, estoy en plena libertad, me dieron la libertad plena por la amnistía. Y bueno, nada, Qué bueno. agradecido con todo. Venezuela seguirá creciendo, seguimos en la lucha hacia adelante y nos vemos muy, pero muy pronto. Bendiciones para todos. Gracias, Seguir. Bueno, ya pueden estar tranquilos, está confirmado, ya lo dije. Bueno, si la ley de amnistía va a servir para eso, para que en vez de que salgan con cautelares y salgan con libertad plena, Bueno, aunque nada garantiza que no puedan. Uno conoce, de acuerdo con las leyes, no puede.
Y aquí caemos otra vez en otro tecnicismo, ¿no? De esta ley. Te dice, no te dice que no puede ser juzgado, más bien te dice que puede ser sujeto a nuevo juicio. Pero Ujú. técnicamente estas no son causas juzgadas, son amnistiadas. ¿Qué me garantiza a mí que no me vuelvas a juzgar por el mismo delito? No tienes no tienes nada. No tienes ninguna. Es que no te da garantía constitucional. Si tú te la lees, no te da garantía constitucional de nada. Ay, con Si esta no, gente no mira, la garantiza gente nada. te pueden meter porque que fuiste y que llamaste a la guerra. Te lo pueden meter ahí simplemente por celebrar que agarraron a Maduro. Te llegan a ver un post por ahí, tú celebrando, compartiendo que agarraron a Maduro, o un meme, lo que sea. Te pueden juzgar por vaina de guerra. Entonces, al final, las letras pequeñas, así como dicen aquí abajo, es lo que jode, por ejemplo, el tema de la amnistía. Porque te pueden volver a juzgar por otra cosa, te pueden meter otra cosa. No te dan completamente libertad plena, así como dice Guanipa, pues. Mira, Guanipa, lo habían liberado y Ajá. nada más le habían puesto 2 cosas en el papel y lo Y agarraron para por otra adentro vaina. otra vez. Ujú. Ujú. Ahí las primeras imágenes también de David Correa están El acá. examen médico por medio de, bueno, tanto el SEBIN como la Cruz Roja, los dos me hicieron el examen y bueno, todo salió gracias ¿Y tienes libertad plena? de hablar o nada por el estilo, pero ¿Qué mensaje le envías a todavía queda mucha gente allá adentro que está esperando A mí me llama la atención, le preguntó que se tenía libertad plena, dijo que sí, pero bueno, no puedo hablar. esa medida o este beneficio ¿Lo notaron? y la libertad de nuestro país, que ya estamos sobre ella, estamos en camino. Entonces yo creo que lo logramos. Lo que nosotros hicimos fue una lucha bastante, mira, fue dolorosa, fue un sacrificio muy fuerte, muchos familiares que sufrieron por nosotros esto, pero ha valido la pena y todavía falta para que siga valiendo la pena, así que nosotros con mucho cariño. Ay, como que lo bajó. Yo me quedé un poco contento porque por lo menos Bajaron el video. los que yo conocía que estaban en el helicoide no fueron tratados mal. Parece que comieron bien. Yo no creo que trataron hay mal, de los que hay yo conozco. una como dos realidades, ¿no? Unos que fueron tratados extremadamente mal y otros que de alguna manera fueron más psicológico lo que les sucedió que físico, ¿no? Y personas con casos horribles como la de, no recuerdo Sí. en este momento el nombre del señor, pero no sé si ustedes se acuerdan del señor que no podía reconocer a su familia. O sea, hay las dos Sí, sí. vertientes, o sea, unos que los llevaron al maltrato psicológico, otros al físico, pero yo creo que la mayoría de los dirigentes, por lo menos, los vemos que están saliendo, gracias a Dios, en buen estado, al menos lo que se puede ver físico, de algunos, porque he visto otros que no es el Exactamente. caso. Yo vi No, yo que, conozco ese es que, moco por es que la dentro. cara la dejan igual. Obviamente no te van a pegar en la cara, ni en los brazos, ni nada que sea muy visible. Pero sí te pueden pegar en el cuerpo. O sea, no le ves la espalda, no le ves las piernas. ¿Sabes? Sí, yo pasé 2 experiencias fuertes con este régimen, una oportunidad encarcelado y otra oportunidad secuestrado, con torturas. Y cuando estuve encarcelado, eso completamente fue un circo. Y dígame, como abogado, qué dolor ver que no hay independencia de las partes allí. Incluso les confieso que María Corina tenía contacto con la fiscal, para quien no sea abogado, en la fiscalía imputa, ¿no? Si la fiscalía no tiene elementos de convicción para imputar, no tiene que estar libre. Y ya teníamos, de cierta manera, el caso ganado porque la fiscalía estaba a nuestro favor y la jueza agarró una pantalla, un monitor y empezó a leer literalmente imputando cargos. Un juez. Imagínense eso, la aberración que significa que el juez se atribuya las funciones del fiscal, impute los cargos, además de que para eso hay un proceso también, vea que son elementos de convicción y después sentenció. O sea, ella se tomó todas las partes del proceso, Ella la era propia todo, juez, pues. y simplemente leyendo un monitor y nos imputó, nos sentenció y nosotros, wow, es un completo circo. A mí se me quitaron las ganas de ejercer derecho en Venezuela. Se me terminaron de quitar las ganas de ejercer derecho en Venezuela y mis colegas del Foro Penal hicieron una defensa tan espectacular que a mí hasta se me salían las lágrimas porque eran abogados penalistas espectaculares y con una demostración técnica de cómo no pudo haber sido posible. Además que eran casos muy evidentes. 2 de los que estuvieron con nosotros, uno estaba comprando en una carnicería y le lanzaron perdigón en el pecho y lo metieron preso. Otro iba para el hospital a llevarle la comida a su mamá que estaba en el hospital y lo metieron preso. O sea, que desde el punto de vista de defensa es fácil para un abogado en un Estado de Derecho poder demostrar que ni siquiera estaban protestando. Yo sí estaba protestando. Pero aún así, un completo circo, estuvimos detenidos y las experiencias que les puedo contar, por ejemplo, los propios policías, miren, esto es por orden directa de allá de Caracas. Esto es un bolso, aquí hay un arma, aquí hay gasolina, aquí hay piedras, le vamos a tomar una foto allá y esto va a salir por todos los medios. Nos lo decían así, de frente. Nosotros estamos en contra de todo esto, pero es una orden superior. Le vamos a tomar estas fotos. Ellos mismos buscaron ahí mismo, pusieron la foto, la pusieron al frente de nosotros, nos esposaron, nos tomaron la foto y por todos los medios, aquí están los delincuentes que estaban tirando molotov, tenían armas y ellos mismos supuestamente estaban en contra. Y cuando estuve secuestrado, ahí sí fue un caso muy fuerte, porque una jueza quería denunciar todas las aberraciones que estaban pasando en el circuito judicial penal del estado de Yaracuy y quería denunciar incluso al gobernador, entre comillas, quería denunciar todo.
Y ella quería dar una rueda de prensa y yo le dije, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Te matan. Si ya te están amenazando de muerte para que encarceles a esas personas que estaban protestando, si dices eso, te matan. Graba un video, yo le grabé el video, vete del país, se fue del país, y cuando yo difundo el video, de una vez me secuestraron a mí. Te El que agarraron quedó. a ti. Y a punta de palo, así como lo estaban comentando, ellos saben cómo el psicoterror y cómo golpear de tal manera de que en los sitios en donde no te puedan salir morados. Incluso a mí me grabaron un video que contradictoriamente el video supuestamente era para utilizar en mi contra. Después de que me golpearon, me sentaron en una silla, me maquillaron, me peinaron. Así son, así son. Y en la respuesta dije la verdad, o sea, no tenía ninguna cosa que me pudiera incriminar. Pienso yo que por eso nunca publicaron ese video. ¿Por qué la jueza, me preguntaban, decidió ir en contra de la revolución bolivariana? Era una pregunta. Yo, porque estaba a favor de la justicia, pues es que era injusto que metieran preso a una persona que simplemente estaban protestando. Se ve que era una pregunta que se las mandaron a hacer. ¿Y tú por qué apoyaste eso? Yo, porque soy abogado y yo soy garante de la justicia y esas personas son inocentes. Todas las preguntas es lo más normales. Y, o sea, ¿qué van a decir ese video si dije solamente la Claro, verdad? lo que pasa es que le dieron el Pero- guión incompleto, le dieron las preguntas, pero no le dijeron lo que tú tenías que decir, que es como le hacen a la gente, ¿no? Que les ponen ahí para que lean. Le faltó la parte 2, o sea, la respuesta. Imagínate tú. Exacto, es que Le faltó lo más ahí se importante. equivocaron, porque tenían que decirme a mí que dijera, no, mira, yo me arrepiento de todo lo que hice, ahora soy chavista, viva Chávez, viva... Eso es lo que tenía que ponerme a grabar, pero yo dije la verdad. Pero eso sí, sí me dieron, o sea, a mí me interceptaron 3 camionetas con armas largas, encapuchados, iba en un carro, rompieron el vidrio del carro, me sacaron, me amarraron, me sacaron por alcabalas y policías y todos eran cómplices del secuestro, todos. No sé a Mierda. dónde me llevaron, me tiraron al piso, me patearon, me golpeaban. Cada vez que me preguntaban, me golpeaban. Al principio ni siquiera sabían por qué. Porque ellos me preguntaban por una lacto. ¿Dónde está la lacto? Y me golpeó. Yo, ¿cuál lacto? Yo no tengo lacto. Yo le decía. Y me preguntaban como 15 veces por una lacto y después llegó otro. Mira, ¿con qué grabaste todo el video? Con un teléfono. O sea, después los regañó. Que lo grabo con un teléfono, no con una lacto. Entonces, y me habían preguntado como 20 veces por una lacto y yo grabé el video fue con un teléfono después que me han golpeado tanto. En fin, es una tiranía, es algo satánico. Y hay personas que, bueno, ¿Qué capacidad? gracias a Dios, no. A mí me sorprende la capacidad del venezolano y un ejemplo es lo que, ¿cómo estás contando? De que uno puede ver hasta las cosas más horribles con, hasta de cierta manera, sobrellevarlo con un poco de humor, verle pues, encontrarle algo de sentido cuando sentido no tiene. A mí me asombra muchísimo eso y eso es algo que veo muy común en la mayoría de los dirigentes por la exposición que tienen a este tipo de tratos, pero realmente eso no es normal. Y eso es No, algo que... y eso que estoy contando por encima algunas cositas. Pero El lo psicoterror horrible cuenta que así con humor. Sí, exacto, pero hemos normalizado las cosas y eso es lo que llama la atención. Y Sí. claro, eso se refleja en todos los aspectos de la sociedad. Tenemos un índice de corrupción, pues por los cielos, es normal en Venezuela los delitos o que la administración pública se vea ligada a delitos, o sea... El tejido social es una cosa que yo no sé cómo vamos a poder reconstruir. Es difícil. Ya vengo, voy a cenar. Vaya Elazar, pues. un placer. Chao. De politólogo a Ok. politólogo. Chao. Chao, mi amor. Saludos. Mira, y otra cosa muy interesante de ese secuestro fue que cuando ellos iban a mi casa a buscar más artefactos tecnológicos, a ver que tuviese información de la jueza, que pudiera incriminar a todo este régimen, y ellos me soltaron, ¿no? Pero me dijeron, mira, te vamos a soltar porque en mi casa estaba ya mucha gente, se reunía, ¿dónde está Eleazar? ¿Qué pasó con él? Y no querían ingresar haciendo tanta bulla, y me decidieron soltar por allí cerca de la casa, y me dijeron palabras como esta, si tú vas a decir que simplemente te robaron el teléfono y te golpearon, nunca vayas a decir que fue el gobierno así que te hizo todo esto. Si no, vamos a buscar a tu hijo, sabemos que se llama tal, vive en tal lugar, la cuida tal persona, un día está en esta casa, sabían toda la información. Y si tú dices que esto fue el gobierno, vamos a picarlo en pedacitos y lo vamos a distribuir por toda Venezuela, los pedacitos de tu hijo. Así me decían. Y me soltaron. Cuando yo llego a la casa, lo primero que llego a hablar con mi mamá, ¿qué hago? Digo, porque imagínate lo que significaba decir que el propio régimen te secuestró y te torturó. Eso iba a ser un impacto muy grande. Y yo le dije a mi madre, estaban varias personas, pero era una conversación entre mi madre y yo. Y mi madre me dijo, dígalo, hijo, denuncie todo porque esto usted tiene que saber. Mamá, ya tú sabes lo que se va a venir encima ahora. Claro, nosotros no podíamos enfrentar ese monstruo, pero tú sabes quién nos acompañó en todo ese proceso para hacer la denuncia, digamos que no un Don Nayel simplemente diga algo, sino alguien de peso acompañar a todo el proceso. María Corina. Ella fue a San Felipe, donde yo vivo. Yo voy a denunciar eso contigo. Vamos a hacer una rueda de prensa y salimos los dos juntos. Yo por ahí tengo las fotos. En otra oportunidad te las paso. Y la denuncia fue un golpe tan fuerte en contra del régimen que eso se hizo viral donde yo vivo, fuera de Venezuela. Y después de eso, las persecuciones que yo sufrí eran múltiples. Cualquier cosita
de la Ya. oposición, cualquier protesta, iban a la casa. Mandaban al CONAS, mandaban al SEBIN, prendían las sirenas, yo tenía que salirme a esconder por allí. Y una de las razones por las cuales tuve que salir de Estados Unidos. Y en fin, yo pasé todo ese proceso y bueno, por eso estoy a la orden para desnudar, criticar, objetar todo lo que significa ese sistema satánico. Y es que Porque de verdad, se nos olvida, Eleazar, y yo creo que algo muy importante que hay que rescatar es que se, se permite, y aquí voy a incidir en lo que me molesta, ¿no? Se da el tupé, no hay manera en la que yo pueda decir esto bonito, ¿no? Pero se da el tupé, tengo que decir con molestia, porque me molesta. La dirigencia, si es que dirigen algo que no sea las cuentas bancarias, opositora o pseudo opositora, chavismo azul, cualquiera que le guste llamarse, cualquier nombre que quiera acoger, de decir, no, porque los venezolanos que están en el exterior, no, porque los que están afuera, como que si uno ni la vivió, uno no padeció lo mismo. De hecho, yo hice una crítica hace mucho tiempo, hubo una chica, una diputada que salió diciendo, no, bueno, los que se fueron la tienen fácil, difícil es quedarse aquí. Yo digo, difícil. Quedarse en Venezuela y doblársele al régimen para obtener cargos públicos, para estudiar, para vivir con tu familia, para no tener problemas, no ser perseguido. O sea, ¿eso a ti te parece difícil? No, mi amor, a mí me parece que ese es el camino fácil. Porque, Eleazar, tú como dirigente político pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Me lavo las manos, yo me entrego al chavismo y sigo, porque al final del día esto es lo más conveniente para mí. Te puedo asegurar que estuvieses enchufado de abogado en cualquier fiscalía metido, en cualquier... Porque es que eso es lo que a ellos les interesa. Pero lo difícil que ha sido para los dirigentes que han llevado una lucha dentro y fuera del país, porque de paso, el que está afuera, después de haber llevado tanta vaina, también tiene que llevar de los que se quedaron adentro, que no hacen una miércoles, para decirlo bonito, llevando de las críticas de ellos, tratando de hacer algo con lo poco que uno tiene, que son estos medios, porque uno no tiene otro recurso más allá de eso, y también sintiendo los espaldarazos de la misma gente que tú estás tratando oye, llevarlos a un punto de conciencia. O sea, yo siento que eso es algo bastante recriminado, ¿no? Que el hecho de dividir a dos Venezuelas y que implica mucho más de lo que realmente se ve. Yo siento que eso es un ataque frontal a la dirigencia política. no, yo me atrevo a decir que aquí han habido como varias olas de protestas y de coyunturas en contra de este régimen. Y creo que los primeros que salieron fueron los primeros perseguidos y los que fueron perseguidos más fuertes. Los más radicales, los más rebeldes, los que enfrentaban más de frente, porque los primeros buscados del régimen eran los más peligrosos. Y yo no estoy criticando que luego vinieron más generaciones y hicieron lo mismo, pero la gente que salió primero es porque tuvieron las cosas más difíciles, más adversas en Venezuela. Hubo Y en necesidad esos de momentos salir. no se conocía la persecución y el modus operandi como se conoce hoy en día. O sea, por lo menos a mí me encajonaron con dos caras. Yo poco cuento, yo jamás he contado mi historia aquí, pero, o sea, es algo similar. Antes eso no se sabía que era el régimen el que lo hacía, creían que era AMPA común. Y te decían a ti, no, eso era que Sí. te iban a robar, que te iban a... No, ya va, no era AMPA común, eso era persecución política. Y mucha gente lo vivió. Y en ese momento no era prudente decirlo, nadie te tomaba en serio. No, tú no tienes un perfil alto, ¿por qué te lo irían a hacer a ti? No, es que precisamente por eso. Y ahora la gente que se quedó allá, que se siente Exacto. con atribuciones, porque es capaz de sentarse en un curul que le donaron, te dicen, no, bueno, porque es que periodistas mayameros o los venezolanos que están afuera... Discúlpame, cuando a ti no te persigue, pero ni el heladero para cobrarte un helado, mi amor. O sea, explícame tú la disyuntiva de las realidades y de los ataques que yo no entiendo dentro de esta pseudo oposición que realmente no se opone a nada. Sí, no, y además de que una de las cosas que va a ser importante también es que toda la gente que está afuera regrese. La experiencia que hemos aprendido fuera de Venezuela, la experiencia también de lo que pasamos en Venezuela, sin ánimos de comparar, creo que las dos partes son importantes, pero va a ser un factor importantísimo, así como es verdad que tienen que salir todos los presos políticos para que haya una transición, también tienen que haber todas las condiciones necesarias para que los que estemos afuera podamos regresar. Ambas cosas son importantes. Claro, la coyuntura actual es diferente de lo que está en boca de todo el mundo, ¿no? Hoy en día, pero hay que tener en cuenta que hay mucha gente del 2014, del 2017, que salió en unas condiciones verdaderamente difíciles que tampoco podemos olvidar, que son venezolanos, que la pasaron incluso más difíciles que las personas que, sin ánimo de ver quién la pasó más difícil, pero Es creo que que no se todos somos trata de necesarios, eso, ¿no? Eleazar. Yo lo que veo es Exacto. como triste el hecho de que haya una bancada que se presume a sí misma como opositora y realmente no lo es, que busca dividir llamando a todo el resto de los venezolanos que sí queremos ver un país diferente, que no queremos cohabitación, que queremos justicia, que queremos ver unas instituciones fuertes, robustas e independientes, que nos llamen extremos a nosotros, que nos dividan los de adentro y los de afuera, que como que si ellos tienen más atribuciones que los que realmente
estamos dando la lucha, que es desde el dirigente que habla a través de los medios que puede, como el venezolano que resiste dentro y fuera del país, porque al final del día Exacto. eso se demostró con actas que somos todos los que queremos un cambio y que ellos no representan Exacto. absolutamente a nadie. A mí lo que me molesta es la atribución y por eso es que te lo digo, o sea, ¿cómo plantearle a este Sí, escenario te a una entiendo. gente? No es poner por encima a nadie, sino que entender que todos somos importantes. Porque dicen, no, que los que están afuera la tuvieron fácil, ustedes no vivieron lo de nosotros. No, 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 no. Incluso puede ser mucho peor. Incluso me sorprende que cuando mis amigos están saliendo del licor y los demás sitios, les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo los trataron? Entonces, no, estoy bien. Me alegra mucho, de verdad. Porque cuando yo estuve encarcelado, yo les puedo contar las veces que lanzaban los gases lacrimógenos en la acera y nosotros no podíamos ni respirar. O me llevaban una Biblia y me daban en la mano porque no me dejaban leer la Biblia, por ejemplo. Y mucho menos cuando estaba secuestrado, que las condiciones eran absolutamente todo a oscuras, nadie sabía dónde estaba. No, no, todos somos valiosos, los que han salido en diferentes tiempos, los que están dentro, los que están fuera. No hay por qué crear esa Es que no existe. dicotomía. ¿Cómo tú le dices a una persona No que existe. atravesó el Darién, que vivió tantas cosas Exacto. difíciles? O sea, ¿cuántos venezolanos no se fueron caminando a diferentes países? ¿Cuántos no perdieron a un ser querido? ¿Cómo tú le dices a ese? No, es que ustedes la tuvieron fácil. O es que qué fácil es No, opinar no, desde no. afuera. Oye, mira, yo creo que es una No, no, falta no. de respeto bastante grande. Al igual que decirle a un venezolano que esté dentro de Venezuela, que con todo el sacrificio que hace para Exacto. opinar, para vencer el miedo, oye, de alguna manera resistir a todo lo que está pasando, también tú te pongas en una posición de decirle, no, bueno, porque es que ustedes no han hecho nada. O sea, ¿qué te pasa, vale? No, exactamente. No es poner a uno por encima de otros. Todos somos necesarios y cada quien ha vivido vivencias distintas, unos más fuertes que otros, pero al final tenemos la intención de salir de este régimen satánico. Y ese es para mí, yo creo que volviendo al punto con el que comenzamos esta charla, es lo más destacable, ¿no? Saber cuáles son las narrativas que identifican al común de los venezolanos y cuáles son las narrativas que, a pesar de quien sea la cara que se nos presente, van de la mano de los que quieren una permanencia del régimen a cualquier costo, ¿no? Yo creo que saber identificar. Así es. Pero es verdad que llama la atención que cada vez que yo hablo con personas me dicen, pero ¿por qué no te regresas a Venezuela? Yo no puedo regresar porque tengo un expediente abierto. Así te lo porque creen que no hizo nada. Pero me dicen mucho, ¿por qué no te regresas a Venezuela y dices esas cosas acá? Bueno, porque me meten preso. Yo sí tengo un expediente abierto todavía. Pero en fin, no son temas que de verdad no importan. No es que los que están afuera son más importantes que los que están adentro, viceversa. No hay por qué generar esa polémica. Todos estamos aportando algo por la libertad de Venezuela y eso nos daña más bien. Nos daña y tenemos que estar unidos para alcanzar la libertad y después competimos en elecciones apoyando el partido que cada quien le parezca mejor y Dios mediante eso pase más temprano que tarde. Así es. Bueno, Eleazar, agradecida contigo por todo este tiempo. Sé que abusé de tu tiempo. Como siempre, acostúmbrate, yo soy así. O sea, yo abuso del tiempo, yo me quedo mal. Pero bienvenido siempre que quiera estar en este espacio. Muchachos, por favor, sigan a Eleazar, que esta cuenta de TikTok él no la usa mucho, entonces vamos a incentivarlo a que vuelva con nosotros. Gracias por tu tiempo, Eleazar. Gracias por estar aquí, por todo el contenido tan valioso que nos dejaste. Y bueno, de nuevo, bienvenido cuando quieras. Muchísimas gracias, las pasé súper de verdad. Encantado, cuando quieran volvemos a interactuar. Así que bueno, muchas bendiciones para ti y para toda tu audiencia y nada, siempre esperando más pronto que entrar a la libertad en Venezuela. Un gusto. Amén, igualmente, Eleazar.